San Lucas capítulo 21, vamos a leer el verso 29. Usted lo puede buscar allí en su Biblia o en el celular, si lo tiene en el celular no hay ningún problema. O lo podemos aquí leer en esta pequeña pantalla. San Lucas capítulo 21, verso 29 dice: también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Verso 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Saben, hermanos, que la Biblia dice en San Mateo capítulo 13, verso 34, hablando de Jesús: y todo esto les habló por parábolas, y sin parábolas no les hablaba, como está escrito, como dice el profeta: abriré mi boca en parábolas y declararé cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que más exactamente el salmista, en el Salmo número 78, de una manera profética dijo que la principal manera de enseñar del Mesías sería a través de parábolas. Las parábolas las empieza a utilizar Jesús en la enseñanza, más exactamente a partir del Evangelio de Mateo capítulo 13 en adelante, donde viene uno de sus grandes sermones, precisamente llamado el sermón de las parábolas o las parábolas del reino. ¿Por qué? Porque es el capítulo donde Jesús comienza a enseñar cómo sería el programa futuro que a la postre y en la actualidad se llama el programa de Dios con la iglesia. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12 vemos cómo precisamente la nación de Israel, quienes según el apóstol Pablo fueron receptores primarios del reino de Dios, pues lo rechazaron de cierta manera cuando le dijeron al Señor que él hacía milagros por medio de Beelzebú. Eso es lo que el Señor la llamó la blasfemia del Espíritu Santo, la cual nunca sería perdonada. Entonces, después de eso, en el capítulo 13, Jesús toma a sus 12 apóstoles y ellos le preguntan en San Mateo capítulo 13, verso 10: ¿por qué les hablas por parábolas? El Señor responde en el verso 11: les hablo por parábolas porque a ustedes les es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no los es dado. Entonces, ¿qué es una parábola? Una parábola es una figura literaria que consiste en un relato figurado por medio del cual se deriva la enseñanza de un tema por medio de una comparación de un tema que no es precisamente explícito. Es decir, la enseñanza en la parábola está camuflada en una serie de palabras. Y por eso a veces el Señor, cuando las pronunciaba, terminaba diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, en el verso que hemos leído esta mañana, pues es un verso que hace parte de una respuesta que algunos de sus discípulos le habían hecho al Señor una pregunta: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando los apóstoles preguntan por la venida del Señor, pues hace referencia exacta a su manifestación aquí en la tierra, es decir, cuando Él ponga sus pies aquí en el monte de los olivos, porque hasta ese momento ellos no han escuchado un acontecimiento que Pablo luego enseñó llamado el arrebatamiento. Entonces, ellos todavía no conocen el arrebatamiento,
Pero sí saben que el Señor se habría de ir y que habría de regresar aquí a la tierra. Y claro, el Señor les dice que la hora exacta y el momento nadie lo conoce. Y eso es algo que ha permanecido hasta el momento. Algunos que se han aventurado a dar una fecha del regreso de Cristo, pues han terminado en vergüenza, porque eso el Señor lo dijo de una manera categórica, que el día nadie lo sabía. Pero el Señor comenzó a dar algunas señales o algunos acontecimientos que permitieran inferir o deducir más o menos el tiempo en que Él iba a regresar aquí a la tierra. Si el Señor habló de señales de cuándo va a venir aquí a la tierra de una manera visible, poniendo sus pies en el monte de los olivos, como dice Zacarías capítulo 14, pues recordemos que luego la Biblia enseñaría que la iglesia se iría 7 años antes, ¿cierto? Eso quiere decir pues que de cierta manera esas señales, aunque fueron para ellos, la iglesia de cierta manera puede colarse en esas señales, o al menos les servirán para deducir cuándo vendría el Señor o cuándo vendrá ese acontecimiento. Recordemos que el arrebatamiento de la iglesia es el acontecimiento principal que la iglesia debe tener presente, porque es el momento en que la redención del Señor para con nosotros vendrá de una manera plena. Por eso Pablo escribe a los Filipenses capítulo 1 verso 6 y les dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la acabará hasta el día de Cristo. Y recordemos que Pablo enseña que el día de Cristo pues difiere un poco del programa llamado el día del Señor, y el día de Cristo será cuando Él venga por su iglesia y su iglesia sea arrebatada, sea transformada y termine teniendo una redención total, es decir, un vencimiento sobre el pecado y por supuesto un vencimiento sobre la muerte. Entonces el Señor, en esa misma dinámica de enseñanza, entre tantas parábolas que usa, Jesús pudo usar más o menos unas 40 o 45 parábolas durante todo su ministerio. Pues aquí hace una referencia a una higuera. Y una higuera pues es un árbol mediano muy común allá en el Medio Oriente, que tiene 2 clases de fruto. El primer fruto que da la higuera, o sea, ese árbol son los higos, que los higos no son muy comunes por acá, pero son como una especie de mango más o menos. Y en una segunda cosecha puede dar otro fruto de algo que es más común en medio nuestro, que son las brevas. ¿Usted las ha comido? ¿Y qué tal con arequipe? Rica, ¿cierto? Y con leche, y se diga. Entonces el Señor está tomando esa referencia, que es una referencia que Él no se inventa, porque es una figura que venía desde el Antiguo Testamento. Cuando el Señor a través de Jeremías empezó a decir que Israel caería en cautividad, y con cautividad el Señor los cortaría, está hablando del cautiverio en Babilonia. Y recuerdan que cuando el cautiverio en Babilonia, Israel dejó de ser el reino de Dios aquí en la tierra, que fue precisamente lo que le mostró Ezequiel en los capítulos 9, 10 y 11. Entonces a Jeremías le tocó profetizar y predicar de ese cautiverio, y por eso en el capítulo 8 verso 13 les dice el Señor: los cortaré, dice Jehová, y no habrá más no habrá más uvas en la vid, ni habrá más higos en la higuera. Es decir, el Señor empezó desde el Antiguo Testamento a comparar a Israel con una higuera. ¿Por qué? Porque es un árbol que da una ilustración muy llamativa. Recordemos que algunos países que están bajo la influencia polar, digámoslo así, que tienen todas las estaciones, pues los árboles se comportan de acuerdo a la estación. Cuando los árboles cuando el tiempo está en otoño, las hojas de los árboles caen por completo, los que han visto eso. ¿Por qué? Porque la hoja se seca y la hoja cae al suelo. Eso es lo que se llama la hojarasca, ¿no?
que es una hoja seca. Y el árbol queda completamente desprovisto, es decir, como si estuviera completamente seco. Y ante una apariencia normal podría ser un árbol completamente inservible. Pero cuando llega el verano, ese mismo árbol comienza a dar unas hojas tiernas, es decir, unas hojas primarias, unas hojas pequeñas. Y el mismo árbol cuando se completa el verano queda con sus hojas verdes, completamente frondoso, el árbol que en algún momento se vio seco. Entonces eso es lo que comienza a ilustrar el Señor. Empieza a enseñar una historia que ellos ya conocen, porque ustedes saben que Israel pues no existió siempre como nación. En algún momento tuvo un comienzo y su inicio podríamos partirlo a partir de una promesa. Recordemos que el Señor llamó a Abraham, pues Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, pues Israel no existía ni como nación, ni tampoco existía como pueblo, porque Abraham habitaba en un lugar llamado Ur de los Caldeos, que es en la actualidad el país de Irak, o lo que es el sur de Irak. De allá era Abraham. Y dice la Biblia que el Señor lo llamó, Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, ¿cierto? Y el verso 3 le dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando el apóstol Pablo toma ese versículo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 3, verso 18, les dice: y la escritura, previendo que Dios se había de justificar por la fe a todos los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que Abraham fue el primero que recibió la buena nueva o la chiva de que en algún tiempo existiría la iglesia cristiana, un cuerpo en el cual la salvación sería fácil de adquirir para todo el mundo, aunque él por supuesto no lo entendió. Alabanzas a Jesús. Pero el Señor no solamente le está declarando eso, sino que le declara que de él saldría una nación y de su cimiento vendría precisamente el Salvador del mundo, esto es, el Cristo. Y por eso vemos cómo el Señor le promete una tierra, pues una tierra que era para ellos, que nosotros no tendríamos que ver nada con ella, porque nosotros tendremos o tenemos promesas celestiales. Pero a ella les prometió una tierra, a él. Y en el capítulo 15, verso 18 al 21, le da las coordenadas geográficas exactas de qué se compondría esa tierra, o lo que la Biblia llama la tierra prometida. Unos límites geográficos que podemos ver que Israel nunca ha poseído, es decir, Israel nunca ha poseído la totalidad de la tierra que Dios le prometió, sino que le ha dado posesiones parciales, como también la tiene en la actualidad. Pero era una promesa, y el Señor también les prometió que se iban a convertir en un pueblo, y que después de convertirse en un pueblo se iban a convertir en una nación. Y todo el Señor lo establece como un plan, porque como le dijo el ángel a Daniel, lo determinado se cumplirá. Entonces, por eso cuando ellos están en Egipto, que están como una familia engrandecida, porque en Egipto ni siquiera son un pueblo y ni siquiera son una nación, sino una familia que se había multiplicado, Jacob y sus hijos, y de ahí en adelante, pues el Señor los saca de Egipto, ustedes saben cómo, y los lleva a través del desierto. Y cuando llegan al monte Sinaí, que es lo que se registra en Éxodo capítulo 19, es donde realmente empieza el pacto de Dios con ellos, donde Dios quiere ser el Dios de ellos, porque hasta ese momento Dios no es el Dios de ellos. Y donde Dios quiere que ellos sean el pueblo de Dios, porque hasta ese momento ni son pueblo, ni mucho menos son el pueblo de Dios. Y donde precisamente les da
un sistema religioso, les da un tabernáculo, les da un sacerdocio, les da una ley, y a partir de allí comienzan a hacer el reino de Dios aquí en la tierra. Ahí es donde empieza la primera etapa del reino de Dios en la Escritura, porque Dios siempre ha sido rey. El salmista dice, porque Jehová es rey eternamente y para siempre. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana? Alabanzas a Jesús. Pero una cosa es tener un reino aquí en la tierra, y un reino con el propósito que se expanda a todo el mundo o a todos los rincones, que esa era la intención. Por eso Isaías capítulo 49, cuando tiene como título Israel siervo de Jehová, el verso 6 dice, poco es para mí que seas mi siervo, para que levante las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de toda la tierra. Ese era el propósito del Señor, que ese reino se extendiera. Pero que ese reino permaneciera iba condicionado. Por eso ahí en Éxodo 19:5 dice, ahora pues si vosotros si dieras oído a mi voz y guardares mi pacto, seré mi especial tesoro sobre toda la tierra, porque míos todos los pueblos. Es decir, esa calidad de reino iba condicionada. ¿Condicionada a qué? A guardar el pacto, a la fidelidad, a la búsqueda de Dios. Por eso a partir de allí empezó una liturgia judía, o lo que en la actualidad se conoce como el judaísmo, como sistema religioso, pero un sistema religioso que tuvo un diseño perfecto porque era divino, pero que la práctica no funcionó muy bien. ¿Por qué? No por Dios, sino por la dureza del corazón de ellos. Alabanzas a Jesús. Porque cuando Esteban, el primer mártir de la era cristiana en Hechos capítulo 7, cuando comienza a predicar, él les termina diciendo que todo ese culto pues terminó siendo una mentira. Porque Esteban les dice, ustedes cargaban el tabernáculo de Dios, pero en sus corazones se habían regresado a Egipto. Ustedes cargaban el tabernáculo, pero en sus corazones adoraban a Baal, a Moloch y al dios Renfán. Es decir, Esteban les dijo que ese culto fue una mentira, porque el Señor conoce los corazones. Por eso Dios les dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y esa infidelidad estaba advertida. Y el Señor les había dicho que si no eran fieles iban a entrar en destrucción, que si no buscaban a Dios no iban a terminar nada bien. Por eso cuando llegó el tiempo de la cautividad, cuando Jeremías comenzó a predicar ese juicio que vendría, esas tropas babilonias, y por eso cuando Babilonia llegó, que eso le tocó el cautiverio al profeta Daniel y al profeta Ezequiel, por eso estando allá es que el Señor le muestra a Ezequiel qué es lo que está pasando. Porque Ezequiel, que está en Babilonia en la cautividad, es decir, están cautivos, perdieron la nación, perdieron el país, perdieron el territorio y se fueron cautivos de Babilonia. Pues estando Ezequiel a orillas del río Quebar, dice la Biblia que el Señor lo lleva a Jerusalén. Es una visión porque Jerusalén ya está destruida. Y estando en Jerusalén lo lleva al templo, que es una visión porque el templo ya está destruido. Pero Ezequiel ve cómo la gloria de Dios está en el lugar santísimo. Y luego ve cómo del lugar santísimo pasa al lugar santo. Y Ezequiel está viendo la gloria de Dios pasa al atrio y se posa en la puerta del tabernáculo. Y de repente Ezequiel ve cómo la gloria de Dios se va por el monte de los olivos. Es decir, el Señor les estaba mostrando que ahí los había abandonado, los había cortado y ya no eran el reino de Dios aquí en la tierra, ni el pueblo de Dios aquí en la tierra. Y por eso ellos estuvieron en cautividad, aunque esa cautividad sería transitoria, porque también el Señor le había mostrado a Jeremías que tendría una duración de 70 años.
y 70 años después ellos pueden volver a su tierra y se restablecen como nación, pero no se establecen como reino. Por eso ellos lo que mayor esperan es que es el advenimiento del Mesías y el restablecimiento de ese reino que se había perdido. Porque Isaías lo había dicho así, Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo en justicia y en juicio desde ahora y para siempre. Ellos esperaban que cuando viniera el Mesías, también viniera el restablecimiento de ese reino. Por eso cuando Jesús se fue a ir, en Hechos capítulo 1, verso 6, le dicen: Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Claro, porque era un reino roto, que ya no estaba a partir de Babilonia. Entonces ellos vuelven a ser nación, pero ellos no vuelven a ser un reino. ¿Sí ve? Y por eso su dinámica continúa de esa manera, a tal punto que cuando viene el último profeta es donde viene el silencio de Dios. Claro, lo que predicaba el hermano Carlos, un interludio de 400 años entre Malaquías y Mateo, donde no hubo palabra de Dios, donde no hubo instrucción del Señor, y donde, bueno, esos 400 años son interrumpidos con la declaración del advenimiento de aquel que le prepararía camino al Señor, es decir, Juan el Bautista, el hombre que Malaquías había dicho en su capítulo 4, verso 5, que sería el hombre que iría con el espíritu y el poder de Elías para predicar. No el mismo Elías, porque la Biblia no enseña la reencarnación, sino un hombre que sería con el espíritu y el poder de Elías. Y él empieza a predicar a su manera, a su forma, viniendo del desierto. Comienza a enseñar, comienza a exhortar, a preparar el camino de aquel que habría de venir, hasta que en algún momento, estando en Betábara o en Betania, que es lo mismo, llega un personaje y Juan el Bautista lo señala y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabanzas a Jesús, adórelo por favor en esta mañana. Gloria a Dios. Y en ese momento, pues son una nación, claro, pero no son un reino. Y la gente lo está esperando, claro. Todos sabían que el Mesías habría de venir. Lo sabía desde el rey Herodes en su momento hasta el último de los siervos. Lo sabía desde Herodes hasta Pedro, que pertenecía al vulgo de su época. Todos sabían que el Cristo habría de venir. Pero ¿qué clase de Cristo? Claro, había una confusión porque el Antiguo Testamento enseña la primera y la segunda venida del Cristo. Eso lo enseña el Antiguo Testamento, pero no lo discrimina, sino que lo mezcla. ¿Sí ve? Entonces usted, por ejemplo, analiza el Salmo número 2. El Salmo número 2 habla del Cristo, pero habla de dos facetas de Cristo completamente contradictorias. Habla del Cristo poderoso que viene a gobernar a las naciones y viene a gobernar con vara de hierro, pero también habla del Cristo sometido. Mire que son dos cosas completamente diferentes. La Biblia habla del Cristo que va a ser maltratado y sufriente, pero también habla del Cristo que viene a reinar de manera poderosa y no discrimina el tiempo, sino que todo está mezclado en la misma escritura. Entonces, ellos prácticamente escogen con qué Cristo se quedan. ¿Y se quedaron con qué? Con el Cristo poderoso, con el caudillo que vendría a libertarlos de la opresión romana, de la opresión política, que los pondría, como el pacto de ellos decía, cabeza y luz sobre todas las naciones. ¿Y ve? Ese era el interés de ellos, pero no cayeron en cuenta que vendría un Cristo primero a hacer un sacrificio, a traer la verdadera libertad
que no era la libertad política, sino la libertad del pecado, la libertad de la opresión, a una humanidad encarcelada por la muerte y todas sus consecuencias. Eso no lo tuvieron en cuenta. Y por eso es que ellos terminan fracasando y terminan en destrucción, que fue lo que el Señor les dijo. San Lucas capítulo 19, verso 41 en adelante. Y al llegar cerca a la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si tú también conocieses a lo menos lo que es este día para tu paz. Pero ahora están cubiertos delante de tus ojos. Pero vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, te sitiarán, te estrecharán con vallado, te derribarán a tierra a ti y a tus hijos dentro de ti, y no quedará piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, el no conocer el tiempo le repercutió en el fracaso y en la destrucción. Y por eso el Señor les advirtió y les dijo que debían estar atentos, porque iba a venir la destrucción sobre Jerusalén, porque los ejércitos iban a rodear a Jerusalén, iban a arrasar todo lo que había y nada iba a quedar. Esa fue la advertencia del Señor. ¿Te recuerda? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque desde ahora les digo que no me volveréis a ver hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Y lo que el Señor dice, eso tiene que cumplirse. Y el ángel se lo dijo a Daniel: lo determinado se cumplirá. Por eso tratar de ayudar a Dios a que se cumplan las profecías, eso es algo que no tiene ninguna sensatez. ¿Ustedes no han visto que hay hermanos y iglesias que quieren ayudarle al Señor a que se cumplan las cosas? ¿Sí ven? Que es lo que hablaba ahorita el hermano Carlos sobre el planeta, ¿cierto? Bueno, el Señor, aquí ya está escrito lo que va a pasar con este planeta. Aquí está todo escrito, no hay nada que hacer al respecto. Deje que el curso siga. Eso es inevitable, porque el ángel le dijo a Daniel: lo determinado se cumplirá. Y todo ya está escrito desde el final, desde el principio hasta el final. ¿Usted cree que hubo movimientos cristianos? Mire esto. Hubo movimientos cristianos que trataron de ayudar a Israel a recuperar la tierra, por ejemplo. ¿Quién le dijo a usted que Dios necesita ayuda? Le ayudaron supuestamente para que les devolvieran la tierra y para labrar la tierra, para que la tierra produjera, cuando eso estaba escrito. Alabanzas a Jesús. Por eso lo que pasó, lo que el Señor dijo, se cumplió. 37 años después, del año 66 después de Cristo en adelante, al año 70, vinieron las tropas romanas, como Jesús les había dicho. Rodearon a Jerusalén por completo. Lo sitiaron como el Señor había dicho. ¿Y qué fue lo que les dijo el Señor? Cuando eso pase, sálvese el que pueda. Cada uno mire qué va a hacer. Huyan, porque esto es inevitable. Y por eso dice la historia que Roma llegó, empezó a batir, empezó a conquistar, empezó a derribar el templo que llevaba 6 años de apenas de ser remodelado. Una remodelación que duró 84 años. Imagínense, tan solo llevaba 6 años de haber sido inaugurado. Ese templo fue destruido por completo, fue incendiado, saqueado por completo, mataron judíos por doquier. Y las palabras de Jesús se cumplieron, fueron destruidos y no quedó piedra sobre piedra. Los atentos, los entendidos, que habían escuchado las palabras de Jesús, pues huyeron como Él les había dicho. Antes de que eso pasara, habían oído.
Y Jerusalén volvió a ser destruida y dejaron de ser nación y dejaron de ser un pueblo una vez más. Entonces ya no eran reino, ni tampoco eran pueblo, ni tampoco eran nación. Ahí donde dice la Biblia que el Señor había dicho que esa tierra sería hollada por gentiles, es decir, sería sometida por gentiles. Y eso es lo que Jesucristo llamó el tiempo de los gentiles, que es muy diferente a la plenitud de los gentiles, son dos cosas diferentes. Ellos siempre gobernados y sometidos por un gentil. En el año 135, o sea, 65 años después de eso, hubo un último intento judío por volver a recuperar la tierra en tiempos del emperador Adriano. Ahí fue donde Adriano los sometió precisamente a esa última revuelta. Los dominó y les dio dos grandes castigos. El primero, les cambió el nombre, ustedes saben. Ellos siempre llamaron Israel y ahora les cambió el nombre por Palestina. Ahí donde nace esa confusión que ahora tanto la gente discute, porque era un nombre peyorativo para ellos, negativo. Y no solamente eso, sino que se cumple lo que había dicho el Señor en Deuteronomio capítulo 28, versos 64 al 66, donde el Señor ya le había dicho a Moisés que si ellos desobedecían, iban a ser expulsados de la tierra, iban a ser odiados por todo el mundo, aborrecidos por todo el mundo, y no iban a tener un lugar donde iban a tener reposo y descanso. Eso se cumplió allí, y es donde los judíos que habían en su momento fueron dispersos por Europa. Se acabó la nación, se acabó el pueblo, se acabó el todo, y por eso Israel estuvo disperso casi 2000 años por toda Europa. Y ahí es donde viene toda la historia, ustedes saben, los judíos aborrecidos, odiados, porque el Señor se los había dicho. Ese era su juicio, ese era su castigo. Por eso no tenían descanso en ningún lado. Eso es lo que se llama actualmente el sentimiento antisemita. ¿Sí ve? Donde en Europa comenzaron a decir que todas las desgracias de todo el mundo era por los judíos. ¿Usted recuerda la pandemia que hubo en la Edad Media en Europa? Se llamó la peste negra. Usted sabe que los judíos no los tocó esa peste. Alguien habrá dicho, hermano, Dios los guardó. Eso pudo ser algo. Pero también recuerden la medida de higiene de los judíos. Lo que nosotros aprendimos ahorita en esta pandemia, ¿qué era? A lavarse las manos 5 veces al día o más. Porque por medio del lavado de manos es que se mantiene o se evita un contagio de esos. ¿Qué hacían los judíos en Europa? Pues como la ley se los había enseñado, se la pasaban lavándose las manos. Y como Europa, ustedes saben que, no sé si aquí hay un europeo, pero Europa no se caracteriza mucho por el aseo todavía. ¿Sí ve? Si ahorita no se caracterizan, pues imagínense 500 años atrás. Imagínese usted, donde los hábitos de higiene eran los mejores. Y donde un establo, pues en una casa dormía el papá, la mamá, el sobrino, el tío, el primo, el gallo, el gato, dormían todos. Entonces, como los judíos sí tenían medidas de limpieza, de higiene, la peste no los tocó a ellos. Y aunque la muerte cobró la mitad o casi la mitad del continente europeo, los judíos permanecieron. Y eso es donde dijeron, vea, ellos provocaron la peste. Ellos se quieren apoderar del mundo. Ellos quieren adueñarse de todas las cosas. Y es donde empezaron a comenzar que eso había que darle una solución definitiva. Y eso fue lo que hizo que un hombre llamado Adolf Hitler sacara un libro que se llamaba Mi lucha y planteara una propuesta que ya la había hecho Martín Lutero. Martín Lutero en el año 1433 escribió un libro que se llama De los judíos y sus mentiras. Y ese libro Lutero decía que los judíos eran gusanos venenosos, que había que primero expropiarlos, había que quitarles todo lo que tenían y luego había que exterminarlos. Eso dijo Martín Lutero en su libro, el año 1433. Y eso fue lo mismo que retomó
Hitler en su lucha y propuso algo que se llamó la solución final. Usted recuerda que él decía que la solución definitiva que necesitaba el mundo y el continente europeo era que los judíos no existieran. ¿Sí ve? Por eso comenzaron a ser perseguidos, y cuando vino el nazismo, pues ustedes conocen la historia de cómo los judíos empezaron a ser perseguidos, empezaron a ser excluidos de la sociedad, donde no podían ser señores, no podían ejercer las profesiones, no podían estar en las aceras, no podían montar en bicicleta, no podían estar en los parques. ¿Sí ve? Entonces empezaron a perseguirlos por todos lados. Entonces vino la jornada de los cristales rotos, donde destrozaron todo lo que era judío, fábricas judías, casas judías, sinagogas, todo por completo. Hasta que a lo último empezaron a tomar judíos, tomaron raptando judíos, los tomaban en esos trenes que eran para animales, ¿cierto? Que eran para llevar ganado. En un vagón donde cabían 13 personas, metían 130 judíos. Entonces imagínense, y no tenía una ventana ni para respirar. Donde entraban por la puerta del crematorio y salían por la chimenea, ¿cierto? Y la gente decía, ay, huele a quemado, ¿qué le estará pasando? Y cuando el alemán se iba a subir a su carro, veía cenizas, ve, mira, el volcán está fumando, ¿cierto? Eso lo había determinado el Señor. ¿Por qué? Porque todo tiene su medio. Amós dijo claramente las siguientes palabras en su capítulo 9, verso 14. Y dijo que ellos, después de ser cautivos, volverían otra vez a su tierra. Iban a ser plantados en su tierra y nunca más iban a ser sacados de allí. Eso era una profecía bíblica. Lo dijo Amós. Pero ¿cómo se iba a cumplir? Si humanamente era imposible que esos judíos dispersos recuperaran la tierra. Nadie les hizo caso. Por ahí les ofrecieron algunos peladeros del mundo, ¿cierto? Les dijeron, ¿por qué no hacen un estado o su nación en Argentina? No. Luego les dijeron, ¿por qué no hacen su nación ahí hay un potrero por ahí en Kenia que está desocupado, en África? ¿Por qué no hacen su nación ahí? Ellos dijeron, no, tenemos que ir a la tierra de nuestros padres. ¿Y cómo hacemos si hoy ya está ocupado? El que tenía la tierra era el Imperio Británico. Él se la prometió a los árabes y se la prometió a Israel al mismo tiempo. Ahí no se sabía qué. No había medio. La única forma fue el holocausto. Cuando murieron 6 millones de judíos, de los cuales 1 millón eran niños. ¿Sí ve? Cuando el mundo no dijo nada. Cuando el mundo fue cómplice por su silencio. ¿Sí ve? Mientras que Hitler hacía lo que fuera en Europa. Y cuando la guerra terminó y cuando todos estos horrores salieron a la luz, es donde el mundo entró en un dilema de conciencia. ¿Sí ve? Y donde dijeron, no, pues a esta gente hay que darle su tierra porque miren cómo están, casi completamente exterminados. El 30% de los judíos de Europa fueron asesinados, no había de otra. Y es donde ellos entonces, después de la guerra, ellos terminan allá llegando a esa tierra. Y el 14 del año de 1948 se cumple lo que Isaías había dicho años anteriores. Isaías dijo en el capítulo 66, ¿será que la tierra puede concebir en un solo día? ¿Será que pueden hacer una nación en un momento? Isaías dice, por cuanto los hijos de Sión estuvieron de parto, pues así sería. Y claro, el 14 de mayo de 1948, allá en Tel Aviv, aleluya, se cumpliría lo que el Señor había dicho, de cómo un árbol completamente seco, desprovisto, completamente desechado, volvería a ser frondoso. ¿Ve? Lo que el Señor había dicho, que en ese momento saldrían unas hojitas tiernas. Por eso en ese momento pasó lo que nadie pensó que iba a suceder,
pero lo que el Señor ya tenía escrito y profetizado, que Israel volvería a ser una nación y volvería a su tierra. ¿Por qué no lo aplaudan esta mañana, por favor? Gloria al nombre de Jesús. Y claro, bueno, no les dieron todo el territorio, pero recordemos que las profecías son progresivas, hermano. Y todo llega a su momento. Pues a Israel simplemente le dieron prácticamente un desierto, que fue el desierto del Negev, que es la parte sur, subdesértico, y una parte costera. El resto, todos los lugares importantes no les fue dado. Es decir, Jerusalén, Belén, Hebrón, nada de eso le fue dado, sino simplemente un desierto y un pedazo de arena en la costa. Cuando eso sucedió, pues, claro, Israel aceptó ese trato porque, como dice el dicho, del ahogado aunque sea el sombrero. 2000 años dispersos, buscando una nación, a eso les servía. Y ahí es donde viene cómo las profecías de Dios se van cumpliendo poco a poco. Porque ese no era el territorio que Dios le había prometido. Por eso las naciones no entienden eso. Eso lo entendemos lo que leemos la escritura, pero ellos no. Ustedes, ¿por qué quieren estar aquí? Porque es la tierra nuestra. ¿Quién dijo? Nos la dio el Señor. ¿Cuándo? En tiempos de Abraham. ¿Quién se come ese cuento? ¿Cierto? ¿Por qué quieren quedarse con Jerusalén? Porque es nuestra. ¿Por qué? Porque Dios nos la dio. El mundo no acepta eso. Pero Dios les había dicho que así era. ¿Sí ve? Y por eso cuando eso empezó a ser una nación, pues claro, es donde viene esa guerra árabe-israelí, donde Israel, pues, siendo un estado recién creado, sin ejército ni nada, lo único que tenía Israel eran unos paramilitares ahí que habían luchado por sus propias fuerzas para conquistar esa tierra y no lo habían logrado. Era lo único que tenían. Pero el Señor les había dicho que los iba a ayudar. Y así como el Señor los castigó, también prometió restaurarlos. Y por eso es que vienen esas guerras progresivas, donde Israel es invadido por todas las naciones árabes importantes del momento. Y viene la guerra de la independencia, la guerra del canal del Suez, la guerra de los 6 días que fue determinante, ¿cierto? Donde fueron atacados por todos los países. Israel empezó a conquistar territorio, a ganar, que eso no le agrada al mundo, ¿sí ve? Porque empezaron a conquistaron la mitad de Jerusalén en el año 67. Usted puede ver esas fotos en internet, donde llegan a Jerusalén, llegan al monte, al muro de los lamentos, la única pared que queda, y lo abraza, porque es la primera vez que llegan allá después de 2000 años, y abrazan ese muro y conquistan la mitad de Jerusalén, y el mundo les dice, tienen que devolverlo. Israel dice, ahí es donde viene el conflicto, ¿no? Por eso es que las Naciones Unidas ahí nada tienen que ver. Venga, devuelvan la mitad de Jerusalén. Devuelvan la península del Sinaí. No. Devuelvan los altos del Golán. No. Es donde Israel poco a poco comienza a quedarse sola geopolíticamente, que es lo que está pasando ahora. Porque las naciones obviamente no entienden eso. ¿Sí ve? Y siguen su dinámica hasta que se quedan totalmente con Jerusalén, que la Biblia dice que es la ciudad del gran rey, las moradas de Dios, según el salmista. Y es donde conquistan Jerusalén y conquistan la explanada del templo, que es donde están las mezquitas musulmanas y donde quedaba el templo de Salomón, el templo judío. ¿Sí ve?
que aunque ahí están los musulmanes, los judíos son los que controlan eso. Porque ellos ya todo ese territorio lo tienen conquistado, que es lo que el mundo no acepta. Los árabes que viven ahí viven pero bajo la supervisión de Israel. ¿Sí? Entonces, en el año 80 es donde Israel declara la capital, o declara a Jerusalén como la capital eterna e indivisible del Estado de Israel. Con eso está diciendo que Jerusalén les pertenece a ellos y que Israel nunca va a ser dividida, porque eso es lo que quiere el mundo, ¿cierto? Dividir a Jerusalén para que sea la capital de un doble Estado, que es el Estado de Israel, el Estado del futuro Estado palestino. Bien. Entonces, geopolíticamente la gente no entiende eso, ¿sí ve? Sino que la gente quiere que Jerusalén sea dividida en dos y que esa tierra sea un doble Estado. ¿Cuántos lo quieren? El 80% del mundo lo quiere, ¿sí ve? Incluido Colombia. Todos lo quieren, incluido Colombia, que eso fue la última gracia que hizo Juan Manuel Santos antes de irse, reconocer el Estado de Palestina. Y ahora con todo lo que está pasando, con mayor razón. ¿Usted recuerda cuando Donald Trump trató de pasar la capital de Jerusalén? La pasó, la embajada, de Tel Aviv a Jerusalén. Eso lo pasaron por la ONU. ¿Sabe cuántos votos sacó a favor eso? 9 votos de 196 países. Los otros todos dijeron que no. Uno, exacto. Entonces el mundo no reconoce eso, pero lo determinado se cumplirá. ¿Sí? Alabanzas a Jesús. Y todo va poco a poco, empezando por lo que era imposible, el reconocimiento de los estados árabes e Israel. Todos lo odiaban, pero ahora ya hay países árabes que lo reconocen como estado. Entonces empezó Egipto, siguió Jordania. ¿Usted sabe lo que estaba pasando ahorita antes de ese ataque que hubo a Israel por parte de Hamás? Que se estaba materializando algo que llaman el pacto de Abraham. El pacto de Abraham es un pacto de algunas naciones abrahámicas que han hecho la paz con Israel. Ya varios lo hicieron. Cuando los verdaderos árabes, es decir, los papás de los árabes que mandan en el mundo, iban a hacer la paz con Israel, que es Arabia Saudí, es donde vino ese ataque y todo se frenó. ¿Sí ve? Si Israel está haciendo las paces con todos los árabes, ¿sí ve? Que era algo imposible. Si todo el territorio ya está en manos de Israel, porque Israel ya no maneja una parte, lo maneja todo. ¿Sí ve? Todo lo controlan ellos. Israel ya se apoderó de todo el país, aunque hayan palestinos ahí viviendo, pero viven bajo la supervisión de Israel. El palestino que vive ahí tiene que pedirle permiso a Israel para salir a la puerta, para ir a trabajar, para regresar. Ellos son los que mandan, es decir, Israel ya tiene prácticamente todo cumplido. ¿Sí? ¿Y tiene todo para qué? Para negociar un futuro pacto con un gobernante. ¿Sí? ¿Qué es qué? Seguridad por territorios. ¿Qué es lo que quieren ellos? Territorios, y Israel los tiene. ¿Qué quiere Israel? Seguridad, que lo reconozcan, que le dejen construir su templo. Eso también ya que está, mejor dicho, prácticamente materializado. ¿Sí ve? Entonces, el Señor les había dicho, cuando eso se cumpla, a través de la parábola de la higuera, ¿sí ve? Una simple ilustración, ¿sí ve? Cuando eso pase, les dijo el Señor a ellos, estén atentos que su redención está cerca. Aleluya. ¿Cuál es la redención para ellos? Pues que venga su Mesías, el que tanto están esperando. Eso les dijo el Señor. Nosotros no tenemos que ver con todos esos acontecimientos
Nosotros tenemos un plan diferente. Pero resulta que ¿qué? Que el Señor también prometió: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera a preparar lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, así mismo como lo habéis visto ir, así mismo vendrá. Él prometió que iba a regresar, que iba a volver por aquellos que le están esperando. Aleluya. Si el Señor les enseñó el tiempo de su redención a ellos, pero recuerden que hay otro pueblo que 7 años antes que eso va a desaparecer de esta tierra. Porque el Señor mismo, con voz de mando, es decir, la voz que le dijo al paralítico: levántate y anda. La voz que le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Esa misma voz de mando, como lo vio el apóstol Juan, alguna vez una voz como de trompeta se escuchará en el cielo y dirá: sube acá. Adóralo en esta mañana. Adóralo en esta mañana. Adóralo en esta mañana. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor.